Buenos días amigos del Superestadio y seguidores de la sección del Trotastadios. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana para comentarles un poco de la visita que tuve hace un par de semanas al Estadio de los Dorados en Culiacán. Es una de las franquicias mejor trabajadas y más organizadas dentro del circuito de ascenso. Ya antes lo hemos escuchado con nuestro compañero el pibe Rubén Zamora y me tocó constatar lo bien que trabaja esta institución. Y bueno, conoceremos un poco más de la historia de este equipo que, si bien estuvo solo 2 años en la primera división, dejó algo de historia. Pues varias leyendas importantes vistieron esta camiseta. Antes de ir a la cápsula, también hoy vengo bastante forrado de regalos para los amigos, y este primer regalo es para aquellos seguidores del Superestadio y de TDN que nos escuchen en Culiacán. A las 5 primeras personas que me escriban al Twitter @trotaestadios y me contesten con qué porcentaje descendió Dorados de Sinaloa, le daremos un pase doble a las 5 primeras personas para el juego entre Necaxa visitando a Dorados el próximo sábado en el estadio de este equipo, de los Dorados en Culiacán. Vamos a ver la cápsula. Cuando visité el edificio Empire State de Nueva York, hubo un dato particular que me dejó más sorprendido que la misma vista quitaalientos desde su parte más alta hacia el sur y centro de Manhattan. Su edificación se dio en la década de 1930 en tan solo 12 meses. En otras palabras, avanzaban más de un piso por semana. Sentado en las gradas del Estadio Banorte recordé ese dato, y no porque estuviera frente a un rascacielos o a un ícono mundial al que atacó King Kong, o donde se encontraron Meg Ryan y Tom Hanks en un clásico del cine rosa. Lo que me llamó la atención fue lo que me explicó el gerente de mercadotecnia del club, mientras me mostraba cada rincón de esta cancha, pues fue edificada en tan solo 3 meses. Algo increíble para el fútbol mexicano en primer lugar, y más sorprendente por ser un equipo en una división de ascenso que además debutaba como franquicia en el lugar. Culiacán es una ciudad en la que el béisbol tiene una tradición de más de 6 décadas y con una veneración particular por su equipo, los Tomateros, que gozan de excelentes entradas y que se presumen como la mejor afición de la Liga Mexicana del Pacífico. A pesar de no parecer el territorio más fértil para intentarlo, el fútbol llegó a competir con los beisboleros y en solo pocos años se hizo de una historia digna de contar, de estadísticas propias para un análisis y de leyendas que trascendieron las fronteras no solo del estado de Sinaloa al noreste de México, sino del mundo. Los Dorados de Sinaloa nacieron en 2003 y en solo 3 meses edificaron su estadio y comenzaron un camino que fue de un rápido ascenso y que después ha debido pasar muchas penurias. Pero regresando a la velocidad de la edificación de su casa, esta se hizo entre mayo y agosto de 2003 en la Riviera del Umaya, uno de los 3 ríos que cruzan la ciudad junto con el Tamazula y el Culiacán. Se llamó en un principio Carlos González y González, pero en un ejemplo de comercialización para la Liga Mexicana cambió su nombre a Estadio Banorte por 10 años efectivos a partir de 2008, algo muy común en otros países, pero no tanto en el balompié azteca, al menos en ese entonces. En menos de un año disputó 3 finales de la Primera A. En un principio venció Cobras de Ciudad Juárez, en la siguiente cayó ante León y debió jugar una tercera para definir el ascenso, ante los mismos guanajuatenses, a los que venció para ascender al máximo circuito. Su debut en Primera División se dio con demasiada expectación local, pues repatriaron a un jugador sinaloense que es leyenda del fútbol mexicano al ser el máximo anotador en la historia de la selección, Jared Borghetti. El estadio comenzó a ampliarse y el futuro parecía ser un aliado cuando se salvaron del descenso en su primer año. Para el segundo año apareció en su once titular un jugador de fama mundial que después se volvería una leyenda en los banquillos, Josep Guardiola, que llegó de la mano del entrenador español Juan Manuel Lillo y fueron apuntalados por el atacante uruguayo Sebastián el Loco Abreu. Con capacidad para 21,000 aficionados, la Pecera del Umaya es un estadio cómodo, pero que tiene un abandono muy bien escondido. El inesperado descenso en 2006 detuvo los planes de expansión del estadio y de algunas partes que están inconclusas. Contrario a lo visto en 2014 en Brasil, en las que el tiempo no dio para terminar las obras, aquí más bien fue al revés. La vigencia del equipo en el máximo circuito no dio para acabarlas y se encuentran en espera de ser concluidas en un eventual retorno, cuando la mirada del capital privado y los fondos públicos volteen a ver a Dorados. Por ahora las tribunas laterales que están junto al río terminan en la parte más alta con unos palcos sobre los que debería haber más gradas. La velocidad con la que fue construido, recordemos que fue de apenas 3 meses, llevó a soluciones arquitectónicas que dejaron una zona muy vertical, es decir, no por subir más la afición se aleja de la cancha, algo parecido a la Bombonera de Boca Juniors. El drama vivido aquí es cruel, pues en ese segundo año descendieron a pesar de tener el aporte de Guardiola, el bicampeonato de goleo de Abreu y un porcentaje de 1.216, que si se aplicara al descenso de Atlante o Gallos Blancos en años recientes, los hubiera colocado cerca de media tabla. Con la desaparición de Irapuato y Querétaro a mediados de la década del 2000, envuelta en incertidumbre sobre sus propietarios, la primera división regresó a 18 equipos y eso afectó al Benjamín sinaloense. Por ello, al final, el ahora célebre Pep Guardiola se marchó denunciando: "Que se queden con su descenso, no seré parte de esto", y exigió su bono por calificar a la liguilla, pues terminaron en 8ª posición.
La noche del descenso fue el ejemplo de las emociones que guardan los asientos en el Banorte, pues terminaron su partido de fecha 17 ante los Pumas con la salvación en la bolsa tras empatar. Sin embargo, un gol de última hora de Marcelo Guerrero en San Luis los envió de regreso al limbo del que no han regresado. La directiva de Dorados fue la primera en invitarme directamente como trotaestadios a conocer la historia de su casa. Así descubrí el entusiasmo que tienen por volver, y mientras ese día llega, lo hacen con banda en las tribunas y conciertos en vivo en diferentes tribunas. Este es el Estadio Banorte, la casa de los Dorados. La mejor manera de conocer el mundo es a través de sus canchas. Pues esta es la historia de los Dorados de Sinaloa en este estadio. Todavía les ha costado superar el tema del descenso, pues por unos minutos estuvieron vivos y con ese porcentaje que ya mencionábamos, bueno, en este momento serían el lugar 13 en la tabla de cocientes. Y bueno, también agradeciendo a la gente de prensa y de mercadotecnia de Dorados de Sinaloa, tenemos un regalo para los abonados del Superestadio que marquen al 51668730. Tenemos una bufanda que es la que usan esta temporada, que es con los colores ya de Dorados. Aquí tenemos la bufanda. Para la primera persona que conteste por teléfono cuántos goles anotó Washington Sebastián Abreu vistiendo la camiseta de este equipo. Recordemos que fue bicampeón de goleo. ¿Cuántos goles en total marcó en liga Washington Sebastián el Loco Abreu? Y bueno, esto es la sección de Trotaestadios de esta mañana y nos vemos más adelante con otros estadios. Recuerden visitarme o sugerirme cosas en la cuenta @trotaestadios y en facebook.com/trotaestadios.